y amén. Bueno, comenzamos esta noche, hermanos, con la clase. Vamos con la teología del Nuevo Testamento. Teología del Nuevo Testamento. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando acerca de los 7 diáconos y había quedado como tarea el hecho de poner los nombres y el significado de cada uno de ellos. Como les decía la vez pasada, no es una tarea evaluativa, pero sí es una tarea moral, algo que les va a servir también a ustedes, una tarea educativa. Y pues agradecerles y felicitarles a aquellos que me mandaron la tarea, que tuvieron a bien explicarme, ¿verdad? O alguna pregunta que hicieron con respecto también a los nombres. Así es de que gracias a los que se han tomado ese tiempo. Al igual con la otra tarea de profetas mayores, que estuvo muy interesante también. Veo que están el hecho de poniendo de su parte, ¿verdad? De querer aprender más, de las lecturas de la palabra. Todo eso les abona, hermano, y les ayuda a ustedes en su ministerio, en su llamado y en las clases de teología. Bueno, vimos que el primer nombre, hermano, era Esteban. El primer nombre era Esteban. Yo sé que algunos quizás van a encontrar algunos nombres diferentes, pero no se preocupe, no vaya a borrar los que usted ha puesto porque están de manera correcta, porque todos los hemos revisado, están de manera correcta. Y algunos nombres tienen dos significados. Entonces hemos tratado de poner el primero que se nos aparecía por ahí o el que más se repitió de los diferentes lugares donde estuvimos buscando y el que más también se apegaba a lo que era el griego. Ahora, si usted encontró un nombre diferente, parecido pero diferente, ya le voy a mencionar uno por ahí, no lo vaya a borrar, no vaya a poner el que aparece en la pantalla. Ahora, si usted quiere, puede poner una pleca y lo pone a la par también como segunda alternativa, pero no con eso quiere decir que el suyo esté malo. Ok, dijimos nombre Esteban, que significa corona. También estuvimos viendo Felipe, que significa amante de los caballos. Ahora, ojo con este Felipe no es el apóstol. No me lo vaya a confundir, son dos personas totalmente distintas, porque recuérdese que los diáconos eran ayudadores de los apóstoles. No es que iban a ocupar los dos puestos, ¿verdad? No es que iban a ser apóstol y diácono, no, sino que eran nombres que se repetían, hermano, se repetían y dice por acá, hay mucho viento por acá donde vivo y me costó entrar, espero no se corte. Primero Dios que no, hermano, y si no, no se preocupe, gracias por haber informado desde ya. Ok, le decía de que... ingresa alguien por aquí. Ok, le decía, hermanos, de que los diáconos no iban a suplir, hermanos, no iban a suplir la parte de los nombres de los apóstoles, sino que eran otros. Hermana Rosenda, ¿la escuchamos? Dios le bendiga. Felipe era el del eunuco, el que le mostró al eunuco, que iba hablando con él. Exactamente, exactamente, exactamente. Ok, bueno, seguimos. Encontramos por aquí, también encontramos por aquí a Prócoro, encontramos a Prócoro, que es el líder del coro. Eso significa Prócoro, el líder de un coro. Es posible que él dirigiese pues la alabanza. Es posible. Aunque no necesariamente, porque así se llamaba, tenía que cumplir ciertos requisitos, no necesariamente. Ok. Nicanor, significado era victorioso o el que vence, a lo que le digo, los dos nombres parecidos, pero victorioso o el que vence. También encontramos a Timón, pero no Timón y Pumba, sino que Timón, el diácono, y el nombre de Timón significa honorable. Pármenas, el que permanece o fiel, eran dos nombres que aparecen por ahí, el que permanece o fiel, y también está Nicolás, que significa victoria del pueblo. Nicolás, que significa victoria del pueblo. Por si se fijó, tanto Nicanor como Nicolás empiezan con la palabra Nic, de donde viene Nike, que significa victoria. Dato bien importante, fíjese. Bien interesante, ¿no? No me recordaba dónde es que venía lo de Nike, o Nike, como le quiera llamar. Pues viene de eso, que significa victorioso o victoria, algo por el estilo. Ok, entonces ahí están los nombres de los 7 diáconos con su respectivo significado de los nombres. Ahora, apréndaselos.
Apréndase los nombres. Mire, dos cosas que usted debe de manejar para la materia teología del Nuevo Testamento. Debe de manejar el nombre de los apóstoles. El nombre de los apóstoles, eso se encuentra en Mateo capítulo 10, y también apréndase el nombre de los diáconos, tanto el nombre de los apóstoles como el nombre de los diáconos. Apréndaselo de memoria, conózcalos. Le va a servir mucho también a usted para su conocimiento bíblico. Ok, bueno. La expansión a Judea, Samaria y los primeros gentiles son lo que vamos a estar tocando en esta noche, hermano. La expansión a Judea, a Samaria y los primeros gentiles. Recuérdese que ya vimos Jerusalén, que fue el primer lugar donde estuvo predicando el evangelio. Fue el primer lugar donde se estuvo predicando el evangelio en Jerusalén. Luego ya se extiende a lo que es Judea, luego se extiende a Samaria, y pues aparecen por ahí los primeros gentiles, que vimos la semana pasada que gentiles se refiere a aquel que es no judío. Esteban, hermano, fue un diácono lleno de fe. Además de ser un buen administrador, también era un predicador eficaz. Aquí interesante la vida de Esteban. Aparte de ser un buen administrador, era un buen predicador y también conocía a fondo las escrituras y era un buen defensor del cristianismo. Era un apologeta, hermano. Esteban era un conocedor de la palabra. Los diáconos no eran, hermano, neófitos. Los diáconos tenían que conocer la palabra de Dios. Yo no le voy a preguntar en esta noche, hermano, pero se lo conteste si usted solo. Si usted es líder, si usted es pastor, si usted es servidor, tiene que saber más que las ovejas. No puede un servidor ser un neófito, hermano. No puede. ¿Qué es un neófito? Alguien que no conoce la palabra. Y no me lo estoy inventando yo. La misma Biblia ordena que el que enseña la palabra debe de ser un conocedor de la palabra. No puede venir a enseñar a alguien que no conoce. Y por eso la Biblia pone como pauta y dice, cuando está hablando de los que van a precedir, a enseñar, no neófito. Ya le contesto a mi hermano Tolito. Mire, si usted va a ser, o usted es servidor, pastor, todo lo que usted quiera. O sea, ya pasa de oveja, pues ya no solo es oveja. No puede desconocer las escrituras. A estas alturas no me puede decir usted, no me puedo los libros de la Biblia. No me puede decir eso, hermano. No tendría que decirme. No me puede decir, no me puedo los 10 mandamientos, no me puede decir, no me puedo los 12 apóstoles. Y hoy que ya queda de tarea los 7 diáconos. Porque es servidor, hermano. Porque es un poquito más conocedor que los demás. Y salvo a eso, agréguele que ya es estudiante de tercer año del seminario. Ahora bien, hacían una pregunta por ahí. Que si la muerte de Esteban era un propósito de Dios, definitivamente. Definitivamente. A veces Dios ocupa cosas que no entendemos, hermano. Y quiero que nos metamos ahorita en ese evento. ¿Quién cree que sufrió más por la muerte de Esteban? Su familia, sus amigos. ¿Fue un castigo para Esteban? No. No. Lo que pasa es que nosotros lo pensamos con la mente
finitamente terrenal. Esteban pasó a la presencia de Dios, hermano. Esteban era conocedor de la palabra. Y por eso cuando Esteban estaba siendo apedreado, dice que vio los cielos abiertos. Y vio al Hijo de Dios sentado a la derecha y le dijo, no, hombre, Señor, vámonos ya. Vámonos. Vámonos. El dolor, no castigo, el dolor fue para los que se quedaron, porque perdieron a Esteban, tal vez su familia, su esposa, sus hijos, no sé. Sus amigos. Pero Esteban pasó a la presencia de Dios. Al mejor lugar que puede existir, hermano. El mejor lugar que puede existir, la presencia de Dios. Entonces, ¿fue un propósito de Dios? Sí. Porque después de la muerte de Esteban, hermano, el evangelio se expande. Porque empieza la persecución. Porque empieza el perseguimiento. Y junto con el perseguimiento empieza la expansión del evangelio. Entonces, sí fue un propósito de Dios. Sí estaba Dios detrás de todo eso. Ahora bien, cuando en el templo se tuvo que entrar a diferentes grupos antagónicos, averigüe qué es antagónico. La lógica de Esteban, ojo con esto, la lógica de Esteban al responder era convincente. Esto se deduce de la defensa que hizo ante el concilio. Esteban dio una disertación, hermano, tremenda. Yo no sé si usted lo leyó o ya había leído el capítulo 7, capítulo 6, 7 de Hechos de los Apóstoles, donde habla acerca del apedreamiento de Esteban. Y empieza a dar una disertación tremenda, hermano. Esteban empieza a predicar un sermonazo, empieza a hablar, empieza a topar a los judíos. Y al final les dice al Mesías, al que ustedes mataron. Y es que ellos estaban que echaban hasta espuma de bravo. Maten. Mátenlo, no vamos a dejar que nos ofendan. No vamos a permitir que nos culpen de la muerte del Nazareno. Y lo mataron. Cuando Esteban predica, cuando da su disertación, que en el capítulo 7, y empieza a hablar de Torá, empieza a hablar del Antiguo Testamento, empieza a hablar de la ley. Por eso yo siempre le digo, tenga cuidado cuando dice, no, hermano, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No, es que eso era del Antiguo Testamento, hermano, que la ley era del Antiguo Testamento. Entonces, si nosotros tenemos ese pensamiento, no ocupe el Antiguo Testamento como promesa para usted. Pastor, estamos bajo la ley, entonces entendamos qué es eso. Le digo porque muchas veces decimos, no, es que eso era de la ley, hermano. No, es que eso era de la ley. Jeremías 33:3 fue escrito bajo la ley. Y lo ponemos como emblema, hermano. Josué 1:9 fue escrito bajo la ley. Y lo ponemos como emblema. El Salmo 23:1 fue escrito bajo la ley. Y lo ocupamos hasta como amuleto. Creo que el Salmo 91. Entonces, Esteban empieza a hacer una disertación de la ley. Empieza a hablar y explicar todo el proceso de lo que los judíos habían hecho. Y Esteban ve tres cosas en Abraham. Abraham porque era el padre de la fe. Recuérdese que con Abraham surge los hebreos. Con Abraham nace la raza hebrea. Número 1. Abraham fue un hombre que respondió al llamado de Dios. Eso tiene que completarlo en su materia. Abraham fue un hombre que respondió al llamado de Dios. Cuando el Eterno lo llamó, Abraham, quiero que te vayas de aquí. Quiero que dejes todo. Y te vayas a la tierra que fluye leche y miel. Y lo dejó todo. Dios le habló. Cuando usted está seguro, hermano, que Dios le habló, usted no tiene dudas. No duda de nada. ¿Y cómo garantiza usted que fue que Dios le habló? Porque funcionó, da fruto. Le pongo un ejemplo. Y lo digo con humildad, hermano, como por ejemplo. ¿Cómo puedo garantizar yo que la voz que yo escuché esa madrugada fue la voz de Dios?
que me dijo que pusieron seminario? Porque aquí están. Ya llevamos 3 grupos. Hemos crecido. Nos hemos expandido. Es de Dios, es de Dios. Y así como es de Dios, hermano, así lo puede quitar el día que a nosotros se nos suba la viruta a la cabeza. El día que su servidor se enferme, hermano, y que empiece a creer que esto es por obra de uno, el conocimiento y de los nuevos maestros y el conocimiento del pastor, hasta ahí nomás llegamos, hermano. Y eso es lo que trato de se lo inyecto a los maestros. Esto es de Dios y la gloria es de Él. El conocimiento lo da Él. La sabiduría la da Él. Nosotros solo somos instrumento, un canal, nada más. Todo lo demás es de Él. La gloria es para Él. Cuando usted tiene ese pensamiento, hermano, las cosas cambian. Las cosas cambian. Su vida, su llamado, su ministerio, su trabajo, todo, hermano, lo que usted tiene es por la gracia y misericordia de Dios. No es porque lo merecemos. Ni por nuestros conocimientos. Es cierto, nos esforzamos, obvio, claro. Pero Dios nos lo da. Todo lo que usted tiene, hermano, es por obra y misericordia de Dios. Cuando Dios llama a Abraham, hermano, le dice a Abraham, quiero que te vayas de aquí. Quiero que te vayas de aquí. ¿Cómo podemos comprobar que era la voz de Dios? Mire todo lo que Dios le dio a Abraham. Cuando usted sienta la voz de Dios, hermano, y no le tenga temor, pastor, ¿y usted cree que es la voz de Dios? Si usted duda, Dios nunca le va a hablar. Porque Dios no da de su presencia a aquel que no sabe respetarla ni valorarla. Amén. Correcto. Está tu siervo, Señor. Aquí estoy. Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas. Si usted está dispuesto a escuchar la voz de Dios y a obedecerla, hermano, Dios le va a empezar a hablar. Porque sabe que va a haber obediencia en usted. Porque sabe que respeta la presencia de Dios. Porque sabe que es obediente a la voz de Dios. Porque sabe que es sensible a la voz de Dios. Abraham fue un hombre que respondió al llamado de Dios. Abraham era un hombre de fe. Él no dudó, hermano. Andate, vámonos. Vámonos, dejemos todo, vámonos. ¿Aprendió en el camino a mejorar su fe? Sí. Sí. Abraham no era perfecto, pero en el camino se fue perfeccionando. Usted y yo no somos perfectos, hermano, pero en el camino nos vamos perfeccionando. En el camino nos vamos alineando. En el camino vamos cambiando. Si no ve hace 4 o 5 años cómo éramos y cómo somos hoy, Dios nos ha ido cambiando, hermano. Su misericordia nos ha ido haciendo diferente. La fe de Abraham era tremenda. Abraham no dudaba porque era la voz de Dios y decía, no, yo sé que Dios me habló y yo me voy. Por eso Abraham llegó a ese grado, hermano, cuando le dijo, quiero que vayas y sacrifiques a tu hijo. Señor, no lo entiendo, pero yo sé que es tu voz y voy. Propósito tenés, no sé qué vas a hacer. Por eso dice la palabra que Abraham se convirtió en amigo de Dios, por su fe. Y todavía le digo, por la fe, Abraham. Mire, por ahí me hicieron una pregunta un día de estos acerca de Abraham. Está pero hermosa pregunta, sigo investigando. Está pero buenísimo eso que me mandaron por ahí. Mire, Abraham era un hombre de fe. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted es un hombre de fe? Una prueba, sí. ¿Usted es un hombre de fe? Un hombre de fe es que, Señor, lo que tú me digas, ahí voy. No lo entiendo, pero yo ahí voy. No tengo, pero yo sé que vos tenés. No tengo, pero yo sé que vos tenés y me vas a proveer. Pero escuche la voz de Dios. Escuche la voz de Dios. Tercero, Abraham fue un hombre de esperanza. Abraham sabía que Dios le iba a responder. Abraham estaba 100% seguro que Dios no le iba a fallar. Podía dudar de él, pero no de Dios. Podía dudar de él mismo, de que puede hacer que un momento falle, pero Dios no.
Hermano, si Dios le ha dado una palabra, la va a cumplir. Usted sea obediente, haga su parte, haga lo que le toca. Si Dios le dijo orar para tal cosa, hágalo. Si Dios le dio una ordenanza que hiciera tal cosa, hágalo. Porque Dios no le va a fallar. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Si Él dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Abraham era un hombre de fe, de esperanza, hermano. ¿Por qué cree que estos hombres llegaron a ser grandes en la Biblia? Porque a pesar de lo duro que les estaba cayendo, tenían fe. Mire, una vez que yo estaba, hermano, pero tirado en lo anímico, me agarró alguien por ahí y me dijo, imagínate Moisés, con toda la capacidad que tenía, con toda la gente que llevaba, si se hubiera desanimado, no hace nada. Si Moisés, me dice, hubiera decaído, no van a la tierra prometida. Si Moisés hubiera, pues, no, es que quizás sí, es que mira, hermano, ay Dios. Señor, lo vamos a hacer en tu nombre, porque tú lo dijiste. Señor, yo voy a seguir orando y creyendo que tú vas a cambiar a esa persona, porque la oración tiene poder. Mire, para mí es un desafío, hermano, el próximo año. En diciembre del próximo año, que es la graduación. Si usted me pregunta, pastor, ¿tiene un local ahorita donde vamos a hacer la graduación? No. Pero yo sé que Dios ya lo tiene. Tal vez usted no tiene el traje ahorita, primero porque tiene que bajar de peso, hermano, para verse más guapo en la graduación. Pídaselo a Dios. Es que pídale al que tiene, hermano. Deje de pensar en sus limitantes y pídale al que tiene. Yo quiero estar ahí, Señor. Que este es histórico, Señor. Yo quiero estar en la primera graduación del seminario Esdras. La primera promoción de muchas que vienen. No me gusta el ejercicio. Bájale a la comida, bájale al pan dulce. Estar elegante ese día. Puede ser algo hermoso para Dios. ¿Tiene ahorita? No. ¿Se preocupa? No. Antes sí, hermano, hubiera acá. Ahorita está con ataque, estuviera de la aflicción. Pero todavía nos queda este año y el otro. Yo no tengo, pero vos sí tenés. Y así como diste todo, así vas a dar eso, Señor. La graduación. Pídale. Pídale. Mire, Esteban hizo notar que la presencia de Dios jamás se había limitado a un solo lugar geográfico. El judío creía, hermano, que Dios era un Dios territorial. Ese era el pensamiento judío. Para el judío, el Eterno solo era el Dios de Israel, no de otro lugar. Por eso usted entiende a Jonás cuando él dijo, me voy a ir, no para donde Dios me dijo, a Nínive, me voy a ir para Tarsis, porque allá Dios no me va a ver. Y uno se pone a reír, vea, y dice, Jonás, vea. Y no algo así hacemos nosotros, cuando polarizamos los carros, cuando borramos los historiales, cuando nos escondemos, creemos que Dios no nos miraba. Creemos que Dios no se fija. Somos peor que Jonás, hermano. Dios está en todos lados y viene Esteban y le dice, hey, Dios no es un Dios territorial, hombre. Dios está en todos lados. Tremendo, hermana Cari. Tremendo. Mire, vea lo que dice Juan capítulo 4, versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y nosotros decís en Jerusalén. Es el lugar que se debe de adorar. ¿Se acuerda que lo estuvimos viendo con respecto a la samaritana? Hombre, si Dios no es un Dios del lugar. Se lo voy a decir algo, hermano.
Usted no necesita ir a la iglesia para ir a adorar a Dios. Usted necesita para irse a alimentar, para congregarse, para ir a bendecir al Eterno. Amén. Pero usted no necesita solo ir a la iglesia para ir a adorar. Dios está, dice Jesús, dijo, y cerrada la puerta, entra en tu aposento y tu Padre que te mire en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Está diciendo que no nos congreguemos? No, no estoy diciendo eso. Lo que pasa es que hay gente que cree que solo Dios, solo en la iglesia le escucha. O hay gente que cree que Dios solo al pastor escucha. Pastor, es que ore usted. No, ore usted también, hermano. Ore usted. Dios no solo está en las cuatro paredes de la iglesia. Si la iglesia realmente somos nosotros, hermanos, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Mire, busque de Dios, hermano. Dios no está en un solo lugar. A lo largo de su historia, la nación judía frecuentemente había rechazado con hostilidad a los mensajeros que Dios le mandaba. Todos los profetas que Dios le mandó, hermano, no terminaron bien. Ninguno. Ninguno. Murieron aserrados, murieron apedreados, murieron exiliados. Ningún profeta terminó bien. Los mensajeros de Dios sufrieron. Los mensajeros de Dios sufrieron rechazo y de todo, hambre y todo. No espere que nosotros nos vamos a pasar por más de alguna cosa. Tal vez con diferente, ¿verdad? Porque ya no tenemos la misma hostilidad. Si no, vea la luz de la palabra y vaya copiando eso. Rechazaron a José, lo vendieron. Lo vendieron. Rechazaron a Moisés. ¿Y vos quién sos, Moisés? Si Dios también puede hablar por nosotros. ¿Y qué te crees vos, Moisés? Rechazaron a todos los profetas, hermano. A los 17 profetas no les fue bien. Rechazaron y mataron al Mesías. ¿Quiénes? Los mismos que acusaban a Esteban. El día después del Shabbat, todo el mundo estaba gritando, ¡Hosana, Hosana, Hosana! 3, 4 días después eran los mismos que estaban gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Exactamente los mismos. Así el pueblo judío, hermano. Así, y Esteban viene y se lo rechaza y les dice, si ustedes rechazaron a José, ustedes rechazaron a Moisés, ustedes rechazaron a los profetas, ustedes mataron al Mesías. ¿Qué me van a decir a mí? Y por eso se enojaron, hermano. Por eso se molestaron, apedrearon, no, mátenlo a Esteban, es cómo nos va a venir a ofender a nosotros. ¿Cómo nos va a venir a ofender? Y por eso es que se dio ese problema, el apedreamiento de Esteban. Ok, avancemos. El pueblo judío en muchas oportunidades no había obedecido la ley de Dios y ellos, al igual que sus antepasados, tampoco lo hacían. No, necios, hermano. Necios, contumaces, desobedientes a la palabra. Un joven llamado Saulo estuvo de acuerdo con este acto de violencia sin saber que su vida tendría un cambio radical y que Dios lo usaría para propagar el evangelio en toda la tierra. Después de ser alguien, hermano, que quería acabar, quería cortar con ese nuevo movimiento, el movimiento del Nazareno, fue el que después, el mismo que el Eterno ocupó para llevar el evangelio a todo el mundo conocido. Increíble, hermano. Por eso hay una alabanza de Estanislao Marino que a mí me encanta. Es el camino del evangelio. Donde dice que jamás imaginó predicando el evangelio. Si usted me pregunta a mí, si yo me imaginaba predicando el evangelio, jamás. Si usted me pregunta a mí que si yo me miraba enseñando la palabra de Dios, no, hermano, si Dios nos sacó del lodo cenagoso.
de las tinieblas a la luz. Al igual que a usted también, Dios lo sacó, hermano. Dios lo sacó. En esta noche usted puede estar haciendo cualquier otra cosa. Y mire, está sentado escuchando palabra de Dios y aprendiendo. Porque Dios tiene un plan para usted. Comenzamos ya con el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí es donde estamos, capítulo 8. Ya vimos el capítulo 6, que es la elección y el arresto de Esteban. El capítulo 7, que es la defensa y la muerte. Todo el capítulo habla de eso. Y del capítulo 8 en adelante, hermano, comienza la propagación del evangelio. Comienza también que Saulo, como le quiera llamar, empezaba a perseguir la iglesia. La persecución forzó a los cristianos para que salieran de Jerusalén. Recuérdese lo que acabamos de estar hablando y la pregunta que hacía nuestro hermano Tolito. Ellos no querían salir de Jerusalén y el mandato de Dios era Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, tuvo que ocupar la muerte de un mártir para que el evangelio se empezara a propagar. Muchas veces Dios ocupa cosas difíciles en nuestra vida para acercarnos a Él. Muchas veces Dios pone dificultades para acercarnos, para que hagamos un cambio. Mire, los cristianos fueron forzados, la persecución forzó a los cristianos para que salieran de Jerusalén y fueran a Judea, a Samaria. De esa manera se cumplía la segunda parte del reciente mandamiento allá en Hechos 1:8. La persecución ayudó a la difusión del evangelio. El sufrimiento del creyente traería grandes resultados para Dios. La muerte de Esteban fue la señal para que estallara la persecución por parte de Saulo, que entraba casa por casa y sacaba a la fuerza a los hombres y a las mujeres y los encerraba en la cárcel. Vea qué duro. Esto obligó a los cristianos a esparcirse para buscar una cierta seguridad en provincias más remotas de Israel. Tuvieron que irse a los lugares más lejos. Así que todos tuvieron que huir a las provincias de Samaria y de Judea. Solamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Ellos se quedaron como el cuartel general, como la base, y de ahí todo el mundo se esparció. Pero con eso se llevaron la palabra a todos esos lugares. Su fe se mantuvo. A pesar, y ahí empezaron las reuniones en oculto. Ahí empezaron a aparecer los símbolos, el símbolo del pez y toda la cuestión. Porque tenían que ocultarse, porque eran perseguidos. Luego viene la persecución de Roma, que se vuelve más dura todavía, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero en ese momento estaba la persecución de los cristianos. Los mataban, hermano. Estaba Saulo, que era conocido en todo Israel. Saulo era un sanguinario, hermano. Todo el mundo le tenía miedo. Y conseguía cartas de todos lados para andar persiguiendo cristianos. La gente salió huyendo. La segunda y tercera parte del mandato de Hechos 1:8 era que fueran testigos en el resto de la provincia de Judea y la vecina Samaria, pero no lo estaban haciendo, lo que acabo de estar explicando. El propósito de la persecución, el objetivo de esta persecución era apagar la nueva secta, según los judíos, que hacían competencia con el judaísmo. ¿Cuál era esta nueva secta o nueva religión que, como ellos le llamaban? Era el movimiento del Nazareno. Históricamente así se le conocía, no como cristiano. Eso aparece un poco después. Pero el nombre con el que comenzaron se les llamaba el movimiento del Nazareno. No se les llamó cristianos en un principio. Y en la iglesia de Antioquía, ya lo vamos a ver más adelante, ahí dice, donde por primera vez se les llamó cristianos. No, no se les llamó cristianos, se les llamó nazarenos. Somos nazarenos. ¿Por qué dice cristiano? Por lo que le acabo de estar diciendo. Fue una traducción que se hizo después. ¿Sí se le puede llamar cristiano? ¿Se le llama cristianismo? Sí, sí, hermano. Sí. Pero el nombre histórico con el que comenzaron fue el movimiento del Nazareno. Ok. Los judíos veían un atentado. ¿Por qué? Porque la gente se estaba saliendo del judaísmo y se estaba convirtiendo a este nuevo movimiento. A pesar, hermano, mire, y bien tremendo, porque a pesar de que estaban pagando con sus vidas, estaba la persecución en el auge y el cristianismo empezó a multiplicarse. La gente no desistió, hermano. La gente estaba tan convencida del seguir al Mesías que pagaron con sus vidas. Yo le garantizo, hermano, que si en la actualidad empezara la persecución de los judíos, de los cristianos, creo que fueran pocos los que se quedaran. Oiga, ni siquiera me estoy incluyendo, hermano.
porque ya a la hora de que empieza la persecución, no estoy negando mi fe ni estoy diciendo nada, no, pero seamos realistas, hermano. Lo que estos hombres y mujeres de Dios sufrieron no fue fácil. No fue fácil, hermano. Ver a sus hijos en el circo romano, que los tiraban a los leones y las mamás viendo cómo los leones se comían a sus hijos. ¿Te crees que fue fácil? Ver las madres de familia que llegaban a saquear en la noche la casa y sacaban al esposo, lo amarraban de pies y manos, lo ataban al caballo y se lo llevaban arrastrado. Todo por predicar el evangelio. ¿Crees que fue fácil? Nada. El resultado de la persecución, ¿cuál fue? Esparcir el evangelio en todo el resto de Judea y de Samaria. Ese fue el resultado de la persecución. La persecución diseminó a la iglesia más allá de las fronteras de Palestina y los cristianos llevaron el evangelio donde quiera que fueron. No desistieron del evangelio, sino que a los lugares que ellos se movían llevaban el evangelio. Felipe fue un evangelista por excelencia. Felipe tuvo éxito en dos formas. ¿Cuáles fueron las dos formas en las cuales Felipe tuvo éxito? Bueno, evangelizó en Samaria. Evangelizó en Samaria y la predicación de Felipe llevó el evangelio al África porque le predicó al etíope. El etíope se convirtió al cristianismo. El etíope fue transformado y él llevó el evangelio al África. ¿Llegó Felipe a África? No, pero por esta persona llegó el evangelio allá. Vea hasta dónde se expandió. Hermano, del Salvador, de nuestra nación que lleva el bendito nombre de nuestro Dios, él le plació tomarlo como cuartel general, que de aquí se enseñara teología a diferentes naciones. ¿Estoy yo en todas las naciones? No. ¿Está el grupo de trabajo en todas las naciones? No. Pero hasta ahí está llegando el evangelio. Hasta ahí está llegando las clases de teología. Así como el Eterno ocupa a Felipe, hermano, para que el evangelio se propagara a todos esos lugares. Ahora, ¿a dónde lo va a llevar a usted? ¿A dónde lo va a llevar a usted? O cambiémosle la pregunta. ¿Hasta dónde quiere que Dios lo lleve, hermano? ¿Hasta dónde quiere que Dios lo lleve? Eso ya depende de usted. ¿Hasta dónde quiere que Dios lo use? Eso ya depende de usted. Del precio que usted esté dispuesto a pagar, el sacrificio, el esfuerzo, la dedicación. Dios quiere usar a todo el mundo, hermano, pero no todo el mundo se quiere dejar usar. Dios quiere ocuparlo a usted, pero ¿está dispuesto usted? No, si se oye bonito, no, yo quiero ir a las naciones, hermano, y predicar en estadios llenos. Y en los cantones donde solo hay 3 personas no quiere ir a predicar. No, hermano, yo sueño de andar en jets. No digo que es malo, no, no, no. Pero viajar colgado en los buses no quiere. Ir en el asiento todo apretado. No quiere ir a predicar ahí. No, no, yo quiero ir a iglesia grande, hermano, donde hay aire acondicionado. Y aquella donde el techo es de lámina, hermano. Y hace un calor como que está en el infierno. Ahí no quiero ir a predicar. No, hermano, yo quiero predicar y dar clase en un seminario donde haya aire y todo. Y el vecino que está a la par no lo quiere empezar a discipular. Cruzar quebrada, aguantar de sol, de todo. Miren, esta gente hizo cosas tremendas por Dios. La conversión de Saulo de Tarso. Estamos ya en el capítulo 9, hermano. Mire, yo le voy a dar otra recomendación. Yo sé que está topado ya con profetas mayores.
Yo lo sé. Pero, como dice por ahí una canción, te metiste a soldado, ahora tienes que aprender. Se metió a teología, aguante. Yo que solo 2 materias lleva, hermano. Le metiéramos las 5, dale boqueando de aquí. 2 lleva. 2. No llore. Como decía mi papá, no chille, que vos los 2 está llevando. Yo sé que ya está topado con los capítulos de profetas mayores, pero es necesario que usted lleve a la par también lo que estamos estudiando acá. Los capítulos solo los vemos pinceleados, hermano, por el tiempo, por el espacio que no hay. Entonces yo voy tratando de darle la esencia, pero lo demás va a ser ya de usted. Yo por eso le dije, nosotros vamos a construir ni siquiera la base, vamos a construir los hoyos para las columnas. Eso lo va a ir rellenando usted. ¿Cómo? Con su esfuerzo, con su estudio, siendo autodidacta. Ya vimos medio pinceleado el capítulo 8. Eso ya le va a quedar a usted terminarlo de leer y ver cómo fue la predicación de Felipe y el etíope. Ahora, con respecto a la conversión de Saulo de Tarso. Bueno, Saulo, que después fue llamado Pablo, también el nombre, era un fariseo, muy culto y devoto al judaísmo, educado bajo la enseñanza de Gamaliel, que era el top en ese entonces, y por eso persiguió con fervor a los primeros cristianos. Obtuvo permiso para viajar a Damasco con el objetivo de arrestar a cristianos y llevarlos a Jerusalén. ¿En el pensamiento judío de Pablo estaba haciendo lo correcto? Sí, en el pensamiento judío de él. Porque estaba así persiguiendo a alguien que estaba en contra, aparentemente en contra de las leyes, en contra de Torah, en contra de los mandamientos. Entonces él decía, no es posible que a Hashem me le quieran venir a quitar el lugar y aparece este hombre subversivo que se hace llamar el Mesías. En su mente, Pablo estaba haciendo lo correcto. En su mente, Pablo estaba defendiendo al Eterno. Mire, Pablo, mire, a nosotros nos han vendido la idea de que el fariseo era malo. No. Si ellos trataban de cumplir la ley, hermano. Es cierto que hicieron cosas malas, es cierto que tergiversaron, sí, pero el fin de ellos era cumplir la ley. Eran personas muy cultas, personas muy estudiadas de la ley. Muy estudiadas. Mire, ¿cuántos de nosotros nos burlamos, hermano, o criticamos a los testigos de Jehová? Pero ellos estudian, ellos leen, ellos se memorizan los pasajes, ellos participan, hermano. Cuando se pregunta en la disertación de la atalaya, ellos levantan la mano y opinan. Para ellos es un privilegio opinar. Para ellos es una emoción ser tomados en cuenta. ¿Ven? Separados del vulgo. Separados de los que no cumplían la ley. Imagínense lo que le estoy diciendo a los testigos de Jehová. Para ellos es un privilegio. Y aquí yo le digo, hermanos, para el próximo miércoles usted va a leer tal y tal. Y el próximo miércoles, hermanos, ¿quiénes hicieron la tarea? ¿Quiénes leyeron? No, apago la cámara mejor porque el pastor no me mira. Tremendo. Mire. Y yo sé que usted me dice, pastor, pero yo trabajo. Yo también trabajo, hermano. Yo también trabajo. Mire, es que quizás usted no hace nada en su casa. ¿Cómo no? No. Un montón. Algún día lo invito para que venga y me ayude. Mire, en el camino a Damasco tuvo una experiencia sobrenatural. Estoy hablando de Pablo. Tuvo una experiencia sobrenatural. Una luz del cielo lo cegó y escuchó la voz de Jesús de Nazaret que le dijo, hey Pablo, ¿por qué me perseguís?
qué me seguís? Y Pablo se quedó, hermano, perplejo. Porque lo que él creyó que lo estaba haciendo bien, se dio cuenta que era un error. Amado hermano, hay cosas que yo enseñé desde un púlpito que creí que eran correctas hasta que el Eterno lo confronta a uno y le dice, eso no es así. Eso no es así. Y uno se queda, hermano, Señor, perdóname, pero a mí así me habían enseñado. Si usted me hubiese conocido a mí, hermano, hace, ¿qué? Del 98 al 2003, que era un religioso. Usted me hablaba de la iglesia y yo, si es posible, le metía un machetazo. Usted hablaba mal del pastor, yo le sacaba la caja de lustre. Y no estoy bromeando. Que es el veneno que me habían metido a mí. No, si yo vengo de ser religioso, ¿por qué cree que yo le predico? ¿Cómo le predico? Porque yo ya pasé por ahí. Y todas las historias que usted escucha, hermano, acá, o en las predicaciones, es porque yo lo viví, yo estuve ahí. Si a mí no me lo han contado, yo lo viví, yo lo hice. Y después desde el púlpito venía yo y enseñaba a la congregación. Cuando yo me acuerdo, yo le digo, Señor, perdóname. A la congregación le pedí perdón varias veces, hermano, de las burradas que yo enseñé. Porque es lo que me habían enseñado a mí. Y lo que el apóstol Pablo exactamente le pasó. Y por eso yo entiendo, hermano, cuando una persona es religiosa, yo lo entiendo perfectamente porque yo pasé por ahí, hermano. Hermano, si yo era de los que salía corriendo, fírmeme la Biblia, fírmeme la Biblia. Tenía acceso a todos los cantantes que venían, hermano, porque mi hermano era seguridad. Una foto, una foto. Que me acuerdo, me da pena, hermano. Me da pena. Tremendo. No, estoy diciendo que los siervos de Dios no se respetan. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero nos volvemos religiosos, hermano. Nos volvemos adoradores de los hombres. Hermano, si yo andaba la estampita, como que era la del niño de Atoche, el calendario, ahí andaba la foto, hermano. Compraba ahí los tenía pegados, hermano, y por poco me faltaba rezarles. La voy a buscar, ya no lo ocupo. La voy a buscar. De verdad, ahí está, hermano, la firma. Ahí está Dani Berrío, Danilo Montero, el Papo Ribete, todo, hermano. Todo conseguí firma. Mire, esta transformación lo hizo abandonar la persecución, bautizarse y convertirse en uno de los principales apóstoles del cristianismo, dedicado su vida a difundir el evangelio. Su encuentro con Dios transformó su vida. Cuando usted y yo, hermano, tenemos un encuentro con Dios, Él nos transforma. Y hay diferentes encuentros, porque no todos cambiamos al mismo nivel. No todos cambiamos al mismo nivel. Ah, no, así como usted en la foto, mi estimado, el huracán. Ahí la tengo todavía la foto, el huracán. Mire, hermano, Dios nos va transformando poco a poco, hermano, poco a poco. Por eso le digo, no se canse de orar, hermano. No se canse de orar. Su esposo, su esposa ve que no va al mismo nivel suyo. Ore, hermano. Ore. Para los que son más cercanos, ¿se acuerdan de esta frase? Ore, pajarito. Ore. La oración cambia, hermano. La oración tiene poder. Mire, el apóstol Pablo, cuando abre los ojos, ¿qué empezó a hacer por las iglesias? Orar por ellos. Oraba al Eterno por la conversión de ellos.
Hay 5 pasos, hermano, en la preparación de Saulo que se pueden aplicar a la vida de todo creyente. 5 pasos en la preparación de Saulo que se pueden aplicar a la vida de todo creyente. Número 1, su conversión. Su conversión. Pablo, cuando llega a la vida, cuando llega el Eterno, llega a la vida de Pablo, no volvió a ser el mismo. Y si no vea su vida, usted ya no volvió a ser igual, hermano. Usted ya no volvió a ser igual. Llegó el Eterno a su vida y usted cambió. Y no le pusieron una pistola en la cabeza. Voy a hablar de esto porque tengo confianza con él y puedo hacerlo. Mi hermano Jorge, cuando llegó a la iglesia, hermano, llegó con el pelo largo igual que a su servidor. ¿Nos pusieron una pistola a los dos para que nos cortáramos el pelo? No. ¿Quién hizo esa obra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Cuando Dios llega a nuestra vida, cambiamos, hermano. Hermano, teníamos un léxico florido. Florido, hermano. No, en la arena me salía todo. Dios nos cambió ese lenguaje, hermano. Nos cambió ese lenguaje. Porque la conversión, cuando llega, hay un cambio. Número 2, el bautismo. Mire, es cierto que el bautismo nos salva, es cierto, hermano, pero es parte del proceso. El bautismo es un mandato de obediencia. El bautismo, hermano, es una confesión pública de que usted rindió su vida a Cristo. Es un acto de pertenencia, ya lo hemos explicado. Donde yo entro a las aguas bautismales y públicamente yo digo, yo pertenezco con orgullo al cristianismo. El bautismo no es obligación, hermano. El bautismo es algo que nace del corazón porque yo quiero mostrarle al público. Yo quiero decir, yo pertenezco al cristianismo. Yo pertenezco al equipo de Dios. Así como nos trabamos la camisa, hermano, del equipo, al Barça, al Madrid, al Firpo, a la Alianza. La camisa, hermano, de Dios. Así andémosla. Mire. Tercero, testificar su fe. Si usted nunca ha ganado almas y se pregunta, ¿qué voy a ir a hablar? Hable de su conversión, de lo que Dios ha hecho en usted, hermano. De lo que Dios ha hecho, de las maravillas que... Mire, yo le garantizo, hermano, que si una noche nos detuviéramos y fuéramos contando, mejor dicho, uno por uno, un milagro, ni siquiera 2, 3, no, uno, un favor de lo que Dios nos haya hecho, se nos dan las 12 de la noche, hermano. Porque a todos Dios nos ha hecho algo. A todos. Hable de su fe, hable de su conversión. Dígale, mira, esto era yo antes. Y ahora soy esto. Por la misericordia de Dios. Dios me sacó de aquí. Y hoy soy, gracias a esto, restauró mi hogar. Hoy vivo más tranquilo. Tengo trabajo, estoy sobrio. Hable de eso, hermano. Eso es testificar la fe. Y es lo que el apóstol Pablo hacía. Y no en sus mensajes, el apóstol Pablo, si usted ve el mensaje del apóstol Pablo era el mismo. Iba yo camino a Damasco cuando de repente me caí. El mismo sermón predicó, hermano. El mismo sermón predicó el apóstol Pablo. ¿Y por qué convencía? Porque veían en él un cambio. Porque él decía, esto era yo, ahora soy esto. Esto era yo, ahora soy esto. Mire, yo tengo un amigo. Algunos lo conocen, el pastor Julio. Ese sí fue loco, mira. Y lo hablo porque tengo el permiso de él. Mire, él a las 12 de la noche ponía a los Tigres del Norte. A todo volumen, una colonia populosa de Santa Tecla. Que ni siquiera era de calle, era de pasaje. Ya se imaginan, donde las casas están así enfrente. Y salía con las pistolas, disparando, hermano. De verdad, no le estoy mintiendo. Con los Tigres del Norte, y sacaba las pistolas a disparar. Y gritaba, que no sé qué, que no sé cuándo, que allá, y vos, Dios, no existís, y si bajaste, mato, le decía, disparando.
Bien, sonado. Dios lo llama por medio de una enfermedad en su hijo y se convierte al cristianismo. Siervo de Dios, que Dios lo ocupa. ¿Qué es eso? Testificar la fe, hermano. Usted y yo tenemos un testimonio, usted y yo tenemos algo que contar. Número 4. Esperar la dirección de Dios. Pablo fue instruido por Dios en Arabia. Gálatas capítulo 1, versículos del 15 al 18. Este versículo es muy importante que lo veamos. Corre, hermano, que el tiempo nos come a las 8. Gálatas. Gálatas. Capítulo 1, versículos 15 y 18. Gálatas, perdón, Gálatas. Capítulo 1, versículos del 15 al 18. Vea lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó para su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Cuánto se tardó el apóstol Pablo? 3 años. Posiblemente los 3 años fue discipulado por Jesús. ¿De qué forma? No lo sabemos, pero dice que Jesús le enseñó. No sabemos si de verdad, si descendió, si fue instruido. No sé, la Biblia no nos da mayor detalle. Pero de que fue instruido por Jesús, fue instruido por Jesús. ¿Qué dice él? No me fui de un solo a predicar, no, me fui a estudiar primero. Me fui a preparar. Y cuando ya estaba preparado, ¡boom!, fui donde los apóstoles. Hay muchos de los que están aquí que ya están sirviendo, y gloria a Dios por eso, hermano. Y este conocimiento que está teniendo solo va a catapultar aún más, a conocer más. A conocer más, hermano, y a servirle más a Dios, porque ese es el propósito, hermano. No envenenarnos, no que nos suba la viruta a la cabeza y yo conozco más. Y se me... No, hermano, ponerlo al servicio de Dios. Señor, aquí estoy. Y donde vos me pongas, ahí voy a transmitir el conocimiento. Número 5. Aprovechar cuando se presenta la oportunidad de entrar en un ministerio. Aprovecha. Aprovecha. Porque es un privilegio. Y muchas veces Dios solo nos va a hacer una invitación. Y algo que a mí me enseñaron, hermano, es a no perder las oportunidades. Mire, yo tengo tan grabado y tan metido eso acá. Aproveche las oportunidades. Porque la segunda jamás va a ser como la primera. Nunca. Decía el pastor, yo algo le temo es a la pérdida de oportunidades. Porque la segunda oportunidad jamás va a ser como la primera. Mire, eso lo tengo, pero tan presente. Porque es una realidad. Es una realidad. No desaproveche las oportunidades. Porque muchas veces solo va a llegar una. Y si llega una segunda oportunidad, jamás va a ser como la primera. Nunca. Nunca. Si el Eterno le da la oportunidad de servir, dele. Si es Él el que lo está llamando, dele. Porque si usted dice que no, Dios no se preocupe, pone otro, hermano. Miren lo que pasó con Moisés y Aarón. Aarón no estaba en el plan de Dios. No estaba en el mapa. Llamémosle así, que no estaba en el plan de Dios. Obviamente, Dios todo lo sabe. Pero ¿a quién querían darle todo el crédito? A Moisés, hermano. Pero Moisés empezó, es que yo no puedo. Es que yo no puedo hablar. Es que yo no puedo. Es que, vaya, pues va a ir a tu hermano entonces. A él lo voy a ocupar. Él va a ser como Dios. Por eso apareció Aarón. No porque todo el crédito hubiera sido para Moisés. Y a veces nos ponemos igual. Es que yo no puedo. Es que a mí me cuesta. Es que yo no puedo hablar. Es que yo no sé qué. Está bueno, dice Dios. Vaya, pues a luz. Vamos a poner otro. Aproveche las oportunidades, ¿no? Porque solo llegan una vez. Ok, seguimos. Cuando digo así, me imagino que son aquellos cantantes que dicen, seguimos, paramos. Ok, mire,
El Señor envía a Pedro a sanar a Eneas y a resucitar a Tabita. Lee esos dos pasajes, son hermosos, hermano. Son hermosos. Del capítulo 12, del 1 al 12, se ve mucho el ministerio del apóstol Pedro. Del capítulo 13 en adelante nos vamos a enfocar en Pablo, porque empiezan sus viajes misioneros y todo su vida. Del 1 al 12 se enfoca mucho en Pedro. Y Dios envía a Pedro a sanar a Eneas y a resucitar a Tabita. Dios usa grandes predicadores como Pedro, como Pablo, pero también usa personas que tienen dones de humanidad como Dorcas. Antes de desear tener otros dones, haga buen uso de los que Dios nos ha dado. Todos tenemos dones, hermano. Todos tenemos dones. Todos. No hay una persona que diga, yo no tengo don. ¿Cómo no? Lo que pasa es que o no lo ha descubierto o no lo quiere ejercer. Una de dos. Pero todos tenemos don. Lo que pasa es que a nosotros nos han enseñado que a Dios solo se le puede servir detrás de un púlpito o detrás de un instrumento. Y eso no es cierto. Eso no es cierto, hermano. Pongamos profesiones, hermano. Médicos. Pueden poner su gracia, hermano, al servicio de Dios. Orar, hermano, antes de atender a un paciente. Señor, dame la sabiduría para poderles dar un buen trato, un buen medicamento, que lo que yo les indique, Señor, funcione. Un abogado, Señor, dame la sabiduría para poder ayudar a esta persona, ayudar al inocente. A un ingeniero, cualquiera que sea su profesión, hermano, cualquiera que sea. No le estoy diciendo regale su trabajo, no, póngalo al servicio de Dios. ¿De qué forma? Hágalo excelente. Haga un buen trabajo. Fíjese que yo tengo un sastre donde yo voy. Él es católico, hermano, católico. Pero ese señor trabaja nítido. Por eso yo no lo cambio. Nítido. Y si está ocupado, me espero, hermano, mejor. Y sabe que ese señor siempre que va a comenzar un trabajo, siempre le pide a Dios, Señor, en tus manos pongo este trabajo, ayúdame para que me salga bien y le guste a mi cliente. Somos muy amigos y él me ha dado cuenta yo de esas cosas. Y es un sastre, hermano. ¿Usted puede creer? No, ¿cómo un sastre le va? Claro que está poniendo al servicio de Dios su don que Dios le ha dado. El don que usted le da, el trabajo que usted desempeña, hermano. Señor, dame la gracia que el trabajo que yo haga sea funcional. Sea funcional, que sea de agrado para mis clientes, que sea de agrado para mi jefe, que si usted es emprendedor, Señor, lo que yo venda, que funcione, que le agrade a la gente. En Jope, Pedro se hospedó en el lugar de Simón, un curtidor. Ya hemos explicado que eran los que curtían pieles. Los curtidores hacían el cuero de la piel de los animales, donde después se hacían los pergaminos y se hacían las copias y toda la cosa. Es significativo que Pedro se alojara en casa de Simón debido a que el trabajo de curtidor involucra, oiga qué interesante, hermano, cómo Dios ocupa cosas. El trabajo de curtidor involucra contacto con animales muertos y la ley judía consideraba esta tarea inmunda. Pero como Dios le quería dar una lección a Pedro, ahí lo llevó. Cuando Dios nos quiere dar lecciones, nos lleva a lugares, hermano, que nosotros creemos, ¿qué estoy haciendo acá? Pedro comenzó a romper sus prejuicios en contra de la gente y de las costumbres que no se adherían a las tradiciones judías religiosas. Pedro era de los que decían, no, no, eso es del mundo. No, es que yo soy judío. Es que yo no me topo con animales muertos. Es que yo no como cerdo. Es que yo aquí... Pedro estaba muy dedicado a la religión. Muy religioso, Pedro. Y le dice, Señor, bueno, Pedro, voy a tener que tratar con vos. Te voy a mandar donde un curtidor y te vas a tener que relacionar con animales muertos que la ley judía prohíbe.
No tengo un amigo que Dios trató con él. Cuando nosotros íbamos a La Noria, allá a Usulután, a él no le gustan los tamales. Él no comía tamales, no le gustaban. Y allá tuvo que aprender a comer tamales. Cuando Dios trata con uno, lo lleva, hermano, y le da. Y me acuerdo que la primera vez que fuimos nos sirvieron los tamales, riquísimos. A mí me encanta. Y me queda viendo a mí. Cuando nadie me vio, le metí un codazo y le dije, cómaselo. No le dije coma, le dije otra palabra, hermano. Coma. Hasta que aprendió a comer tamales, hermano. Hasta que aprendió a comer tamales. Hay cosas que Dios a usted no le gustan y Dios ahí lo va a llevar, hermano. Si Dios quiere tratar con usted, ahí lo va a llevar. A mí no me gustaba tratar con niños. A mi escuela bíblica no me gustaba, hermano. Yo le huía, he volado. Ahí me llegó a servir el Señor. Sí, cabal, cómalo con H, esa, cabal. Y allá está usted, hermano, en la escuela bíblica. El pollo con uno. Después que era un gran penoso, hermano. Después que usted... Imagínese, hay ministerios que de nosotros decimos, no, vea, no, yo ahí no, ahí lo manda el Señor. Porque quiere enseñarnos algo. Dios no se equivoca, hermano. En el ministerio que usted está, Dios vio y dijo, aquí lo voy a traer porque a mí aquí me funciona. Dios es el mejor empleador que existe, hermano. Y en el ministerio que lo ha puesto es porque Él sabe que usted ahí va a ser funcional. Pedro le dijo, no, te voy a llevar aquí donde Simón porque necesito cambiarte el chip primero. Y lo llevo donde Simón el curtidor. Y después que había tratado con Pedro ahí donde el Simón el curtidor, lo ocupa para que la salvación llegue a los gentiles. Cornelio era un centurión romano que vivía en Cesarea. Le dije la vez pasada, vea los mapas de Israel para que se ubique cuando aparezcan los nombres. Porque usted Cesarea, si no leyó el mapa, usted queda a ver dónde está Cesarea. Allá me lo está poniendo por el río Jordán. No hay nada que ver. Mire, Cornelio era un centurión romano que vivía en Cesarea. Aunque era piadoso y temeroso de Dios. Oraba con constancia y ayudaba generosamente a los necesitados, ganando buena reputación incluso entre los judíos. Amado hermano, que alguien me venga a decir a mí que Dios no le habla a un inconverso, uy. Este hombre, hermano, no era judío, pero dice que tenía un corazón muy grande. Era piadoso, hermano. Tenía un corazón muy dado. A mí Alexia me está enseñando a aprender. Amén, gloria a Dios, qué bueno. Vamos a felicitar a la Alexia. Mire, amado hermano, hace poco me dijo algo alguien, porque esta persona es muy, muy dadivosa y me regaló unas cosas y le agradecí, gracias. Y me dijo ella, no hay necesidad, porque es atea. Me acuerdo, es atea esta persona. Y estábamos hablando del ateísmo, de un montón de cosas, y me dice ella, no hay necesidad de ser religioso para ser buena persona. Me marcó. Somos amigos. Y las personas no creen en Dios. Y yo, como siempre le he dicho, la única Biblia que quizás va a poder leer es mi persona. Y a mí me queda que portarme bien. Cornelio, hermano, no era creyente. Conocía y respetaba a Dios. Pedro un día tuvo una visión en la que un ángel le dijo que sus oraciones y limosnas habían sido atendidas. Perdón, Cornelio, que sus limosnas habían sido atendidas. Y le ordenó enviar por Pedro desde Jope, pues él le daría instrucciones sobre lo que debía hacer. Si usted lee el capítulo 10, ahí le dice, ya recibe una visión. Y le dicen a Cornelio, mira, anda, trae a Pedro
Y le da la dirección y le dice, está donde un curtidor llamado Simón, mándalo a traer. Mientras tanto, Pedro tuvo una visión que viene del griego existemi, porque dice un éxtasis. Ok, ojo. Tuvo una visión divina en la que vio bajar del cielo una gran tela con animales puros e impuros, o animales inmundos. Si usted leyó Levíticos cuando llevó conmigo el Pentateuco, ahí está una serie de alimentos que para el judío son impuros, son inmundos, que Dios los dejó establecidos. ¿Por qué? Él sabe, nunca reveló por qué, pero son alimentos inmundos para el judaísmo, Y una voz instó a comer a Pedro, rompiendo las barreras de las leyes judías sobre la comida, enseñándole que Dios ya no consideraba impuro a los gentiles. Recibe una visión. No, obviamente no podía comerse un gentil, ¿vea? Pero le está diciendo, mira Pedro, así como el alimento yo lo purifico y lo podés comer, de la misma manera, Pedro, quiero que le lleves mi mensaje a los no judíos, a los gentiles. No los tengas de menos, Pedro. No los tengas de menos, Pedro. Ese fue el significado de la visión. No tanto de que Pedro ya podía comer pupusas de chicharrón, no, hermano, sino que era de que ya no tuviese esa restricción para con los no judíos, los que no son del Salvador, y después le explico eso. Ya no tenía que poner esa restricción, hermano, de que él era muy apartado. No, solo al judío le voy a predicar, al gentil lo veo de menos, al gentil lo hago a un lado. Porque ese fue el problema que se dio después. Quería que se convirtieran primero al judaísmo para después predicarles el evangelio. Dice el Eterno, no, Pedro, no es así. No es como vos decís, Pedro, es como yo digo. Y recibe esa visión porque después recibe la invitación de ir a casa de Cornelio. El Espíritu de Dios no solamente preparó a Cornelio para recibir el mensaje de salvación, sino que también preparó al apóstol Pedro para entregar el mensaje. Amado hermano, cuando lo inviten a predicar, ore para que Dios toque y prepare el corazón de los oyentes, y Dios toque y prepare su corazón para el mensaje que usted va a llevar. No solo se deje ir porque ya armó un bosquejo muy bien detallado, no. Pídale la dirección a Dios, pídale la gracia a Dios. Señor, toca el corazón de estas personas, prepara el corazón de estas personas del mensaje que yo voy a llevar. Si usted va a ganar alma, Señor, prepara el corazón de las personas que yo le voy a ir a hablar y ayúdame a mí, que lo que yo voy a hablar sea de agrado, que pueda llegar al corazón, que esa semilla quede grabada en el corazón de ellos. Probablemente Pedro no hubiese visitado a Cornelio si Dios no le hubiera hablado directamente. Si Dios no le dice a Pedro, mira Pedrito, cambia las cosas. Vamos a la palabra, hermano. Capítulo 10, versículo 28. Vamos a la que no miente. Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, versículo 28. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Imagínense la mentalidad de Pedro antes de que Dios le hablara. Para ellos era abominación. ¿Qué es abominación? Algo que produce asco. Eso es una abominación. Para vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. No tenga de menos a nadie, hermano. No diga, es que este bolito no entiende, hombre. Este bolito no. Usted no sabe lo que Dios puede hacer con él. Nada, es que cómo vamos a predicar a las prostitutas, cómo le vamos a predicar a eso si esa gente ya está condenada. Usted no sabe lo que Dios puede hacer, hermano. No tenga de menos a nadie. No tenga de menos a nadie. No, si él es ateo, hermano. Usted no sabe si Dios lo puede transformar y convertir al cristianismo. No tengamos de menos a nadie. Vea lo que dice el capítulo 11, versículos 2 y 3. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, verso 3,
diciendo, porque has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido. No, si a Pedro no lo recibieron con aplausos. Lo empezaron a cuestionar. Pedro, ¿y qué onda? ¿Por qué hiciste eso, Pedro? ¿Por qué entraste con los inconversos? ¿Por qué comiste con ellos? ¿Por qué te fuiste a juntar con ellos? No, se iba a predicar el evangelio. Sí, pero fuiste a ese lugar, mirá. Tremendo, hermano. Gálatas 2, vaya conmigo. Gálatas capítulo 2, versículos 11 y 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. No, cuando a Pedro no lo veía nadie, bicherada, con todo el mundo se llevaba, pero cuando llegaban los judíos, no, Pedro ya no le hablaba a nadie. Y eso le molestó a Pablo y le dijo, no, Pedro, no seas hipócrita. No, Pedro, no, si vos te llevabas con ellos, no te la vengas a dar de campeón, Pedro. Solo porque están los judíos ya no les querés hablar. Pablo lo confrontó, hermano. El informe de Pedro, capítulo 11, versículos del 1 al 18. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró del caso de Cornelio y de su familia, mire, lee el capítulo 10, por favor, léalo. Hermano, esta gente hasta habló en lenguas. Hermano. Del impacto que tuvieron, de la presencia de Dios. Lea el capítulo 10, es hermoso. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró del caso de Cornelio y su familia, algunos de los creyentes criticaron a Pedro por haber tenido trato con los gentiles, o sea, con los no judíos. Entonces Pedro les explicó las circunstancias que lo llevaron a predicar el evangelio a Cornelio, mostrándoles que no había sido idea suya, sino que había actuado bajo las órdenes del Espíritu Santo. Al oír esto, los judíos se tranquilizaron, alabando a Dios por haber concedido a los gentiles la oportunidad de convertirse y así recibir vida eterna. Ellos empezaron a entender, hermano, que el gentil también podía acercarse y poder accesar a la salvación, cosa que creían que solo les pertenecía a los judíos. La conversión de Cornelio desmintió la idea de que únicamente los judíos podían acercarse a Dios, cosa que ellos solamente yo creía, mostrando que no era necesario someterse a las prescripciones de la ley judaica para ser incorporado a la familia de Dios, donde no existe la distinción entre judío y gentil. Por eso después el apóstol Pablo, predica y dice que no hay distinción entre judío y griego. Judío y no, si aquí somos uno solo. Amado hermano, todos los que estamos aquí en esta noche somos un solo cuerpo en Cristo. Aquí nadie es más que nadie. Que yo esté disertando la clase, a mí no me hace nada más que nadie. Todos valemos exactamente lo mismo, hermano. Ante los ojos de Dios, todos valemos igual. Todos, hermano. Pedro llevó consigo 6 testigos para que respaldase. Luego se refirió a la promesa de Jesús acerca de la venida del Espíritu Santo y las vidas de los gentiles cambiaron y era toda la evidencia que Pedro y los otros necesitaban. ¿Qué llevó Pedro? Testigos. Amado hermano, por eso después el apóstol Pablo dice, ustedes son mis cartas, ustedes son mi representación, porque ustedes han cambiado. Mi amado hermano, y perdón que hable de esto nuevamente, yo sé que quizás le voy a aburrir. ¿Por qué yo le dije que no vamos a contratar maestros de otro lado? Porque lo que sale de aquí, de este seminario, es calidad. Y por eso la gente de aquí misma es la misma gente que vamos a poner a dar clase. Porque sabemos la calidad que está saliendo de aquí. Es la garantía que le vamos a dar a nuevo ingreso. De decirle, así como ellos aprendieron, así va a aprender usted. De la misma manera. Amado hermano, los servidores de su iglesia, enséñenles, transfórmenlos, cámbielos, bendígalos. Para que la gente vea la transformación que hay. No denigre a nadie, no denigre al bolo. No denigre al necesitado, al humilde, al que llega con sandalias a la iglesia. No lo denigre, hermano. Mire, ya en las higueras, cada mes a un hermano se le había ocurrido hacer la sope bolo. Ahí yo probé la sope bolo, que es la sope chorizo.
Todos los bolitos los iban a traer, hermano. Todos los bolitos los iban a traer. Y se les hacía un sopón bárbaro, riquísimo. Se les compartía dentro de la iglesia, ¿no? Se les daba el alimento y se les compartía el evangelio. Se les compartía, no se les obligaba a ir al culto. No, me gustó eso que hicieron. Porque muchas veces, vale, les vamos a dar comida, pero tienen que ir al culto primero. Ah, no, entonces usted está vendiendo el evangelio. Usted está haciendo intercambio. Eso no es bendición. Ah, si se queda al culto, le doy de comer. Ah, no, mejor no lo haga. No lo haga. Si va a bendecir, bendiga. Entonces, se les llevaba, hermano. Se les daba de comer. El gran sopón, todos lográbamos, hermano. Hasta nosotros cuando éramos pueblos echábamos una sopita de chorizo. Hermanos que están fuera del extranjero, perdón, fuera de nuestras fronteras patrias, bolo es alcohólico. A personas que toman, eso es un bolo. Entonces, y se les compartía el evangelio. ¿Sabe que uno de ellos fue después el ministro de alabanza de las higueras? Bolito, arrastrado, hermano. Llegaba, pero puro coche bomba para que tenga lo que tomaban. Y Dios lo rescató. Dos de ellos. Uno fue diácono y el otro fue el ministro de alabanza. Por eso le digo, no tenga de menos a nadie. Usted no sabe lo que Dios puede llegar a hacer. Y esas eran las cartas de presentación que decían, no, mire, esto es lo que Dios ha rescatado. Esto es lo que Dios ha hecho. La primera iglesia gentil. En Antioquía se fundó la primera iglesia gentil y ahí fue donde los llamó a los cristianos por primera vez. He dejado esa frase porque quiero explicarle, hermano. En los originales, los manuscritos más antiguos, decía los nazarenos. Se les llamó nazareno, que era el movimiento del nazareno. Con el cambio, con las copias más actuales, después ya se les cambió. Acuérdense que cuando ya toma posesión Roma, ya todo involucró un poquito más, le metieron la palabra cristianismo, pero realmente el nombre era nazareno. Ok. Pablo usó esa ciudad como punto de partida para sus viajes misioneros. Antioquía era el centro de adoración para varios cultos paganos que promovían la inmoralidad sexual y otras formas de maldad común en las religiones paganas. Por eso escogieron Antioquía, hermano, porque eso era lo peor que podía haber. Ahí vamos a poner una iglesia, dijo Pablo. Y este va a ser el centro de operaciones y de aquí nos vamos a ver a diferentes lados. Porque así como se propaga esto, vamos a esperar que se propague el evangelio también. Bernabé nos da un ejemplo maravilloso de cómo ayudar a los nuevos cristianos. Demostró una fe sólida, ministró con alegría, bondad y estímulo y les enseñó lecciones acerca de Dios. ¿Cómo se llama eso? Discipulado. Empezó a trabajar el discipulado. Es lo que hace engrandecer un lugar. Bernabé y Pablo permanecieron en Antioquía durante todo un año enseñando a los nuevos creyentes. Pudieron haber ido a otras ciudades nuevas, pero vieron la necesidad, de preparar y conservar los resultados. Trabajaron un año. No esperaron de la noche a la mañana, hermano. No solo fueron y ya predicamos y nos vamos. No, discipularon gente para que después se hiciera cargo. Ese es el funcionamiento, hermano. ¿Qué se ha hecho aquí? Se discipuló, se les enseñó y hoy están enseñando ellos. Con sus servidores, haga lo mismo, hermano. Enséñeles cómo se hacen las cosas. Un pastor no puede ser pastor si no le enseña a su congregación. No puede tener un ministerio de ganar almas si él no les enseñó cómo se hace. El pastor va adelante y les enseña y les dice, hey, así se hace, así se trabaja. Así se gana almas. Así se canta. No canto como sapo, pero démosle. Eso es un guía. Eso es un líder, hermano. No solo el que manda y dirige, no. Y el que enseña cómo se hacen las cosas. Agabo, un hombre de Dios, profetizó acerca de una hambruna en la época del emperador Claudio. Con esto cerramos. En el Nuevo Testamento, profetizar significa comunicar el mensaje de Dios con el fin de animar, exhortar e instruir a los cristianos, convencer y convertir a los no creyentes y predecir el futuro, como en este caso, que se profetizó una hambruna. No necesariamente la palabra profetizar quiere decir adivinar el futuro, no, sino que cuando se profetizaba, se proclamaba. Cuando alguien está predicando el evangelio, está profetizando porque está proclamando ánimo, exhortación e instrucción. Y convencer y convertir a los no creyentes. Obvio, eso no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo, pero es por medio del mensaje que se lleva. Y por último,
Cristo puede predecir el futuro, hermano. Nosotros ya no necesitamos entrar en trance. Aquí está la profecía perfecta, hermano. La que no se equivoca. La que no falla. No necesitamos otra cosa más que simple y sencillamente la palabra. Ahí está la mejor profecía, hermano. Mire, una cantidad de videos que han salido hoy, hermano, con esto de la idea de Trump y de todo lo que están haciendo y las Naciones Unidas y que la OTAN y que ya es el apocalipsis y que 7 años que vienen y que va a ser... No, no deje de andar creyendo eso. Mientras la iglesia de Cristo esté en la tierra, no va a pasar nada. Mientras usted me ve aquí los miércoles y los viernes enseñar la palabra de Dios, no va a pasar nada. Mientras usted esté aquí en la tierra, no va a pasar nada, hermano. Porque todo eso va a acontecer hasta que la iglesia de Cristo sea arrebatada. Ok, bueno, si no lo logró copiar, nos vamos a quedar hasta aquí, hermano. Son las 8 de la noche con 30 minutos. No he sentido el tiempo, no sé usted, pero el tiempo ha pasado volando, hermano. Increíble, increíble. Así es de que nos vamos a quedar hasta acá.